Vamos a trabajar ahora el área de una superficie de revolución dentro de las aplicaciones de las integrales. Miren, muchachos, este primer video es para ver cómo se deduce la fórmula. Nada cuesta decir nada más la fórmula, pero sin saber de dónde viene, ¿no? Entonces, primero vamos a entender qué es una superficie de revolución. Una superficie de revolución se va a generar cuando tú haces girar alrededor de uno de los ejes o alrededor de una recta una simple curva. A diferencia de cuando formábamos volúmenes de revolución, ahora solamente vamos a girar una curva, no una región cerrada. Entonces, imagínate que aquí el eje de giro es el eje de las X. Lo que va a suceder es que esta curvita que dibujé aquí se espejea, por decirlo así, con el eje de las X. Se forma lo que sería una superficie de revolución que no es un sólido. Está hueco, muchachos. Este es la pura cáscara, ¿no? Entonces, generalmente se le ponen rayitas más o menos así, si te salen derechas, para indicar que se trata solamente de la cáscara, como si fuera papel maché alrededor de un globo, ¿no? No tiene nada que ver, está totalmente hueco por adentro, ¿verdad? Esa es la diferencia con la superficie de revolución con un sólido de revolución. ¿De acuerdo? Bueno, para encontrar la fórmula, muchachos, que vamos a usar y que eventualmente nos tiene que llevar al uso de las integrales, tenemos que entender cómo se calcula el área superficial de un cono. Entonces, yo quisiera llevarte desde el principio cómo calculamos el área superficial de un cilindro. Mira, aquí te dibujé un cilindro ensamblado y aquí es un cilindro desdoblado. Entonces, toda esta revolución, toda esta circunferencia se desdobla y te queda un rectángulo, ¿verdad? Ya le dejarás pestañas para el pegamento si es que lo quieres hacer de papel. Pero el área del rectángulo, vamos a decir, el área superficial de un rectángulo no es otra cosa que 2pi por radio por altura. Ese no tiene problema. Sin embargo, la plantilla del cono, cuando tú lo tienes armado y luego lo desarmas, tiene que ver con una cosa que se llama altura inclinada o generatriz, ¿verdad? L, la que estoy marcando aquí, es una cosa que se llama altura inclinada o generatriz. Y esta es la que tienes que tomar como personaje principal en la deducción que estamos haciendo. Fíjate, si yo llego con unas tijeras y corto aquí y luego desdoblo el cono, por abajo no tiene base, ¿verdad? Entonces me voy a dar cuenta que este perímetro que te estoy marcando aquí es exactamente este de acá. Entonces ese perímetro mide 2pi por radio, donde radio es el radio del cono. Pero si te fijas, parece como un sector circular de un círculo mucho más grande, si lo pudiera dibujar, que tiene un radio L, ¿verdad? Donde L es la generatriz del cono. Entonces, nuestro problema de encontrar el área superficial del cono para llevarnos a la fórmula del área de una superficie de revolución se limita a encontrar el área de este sector, ¿verdad? El área de este sector. Entonces, para eso, muchachos, pues vamos a necesitar una regla de 3. A ver si me lo puedes entender. Yo te puedo decir que que se puede considerar un pedazo de una circunferencia enorme que tiene radio L, entonces 2pi por radio corresponde a un ángulo teta de una circunferencia enorme, tal y como 2pi por lado, perdón, L, que le estoy llamando altura, le dije lado, ¿verdad? Pero es la altura inclinada o generatriz, corresponde a un ángulo de toda la revolución, ¿no? Y toda la revolución en radianes se dice 2pi. Esto que tengo aquí abajo es un ángulo y esto que tengo aquí abajo también es un ángulo. Entonces, déjame repetirte esta reglita de proporciones que hice. Este pedazo de perímetro de una circunferencia gigante corresponde a un angulito teta, tal y como todo el perímetro de esta circunferencia enorme de radio L
corresponde a un ángulo de 2pi. Si me estás entendiendo, para empezar y abrir bocado, podemos decir que cualquier cantidad dividida entre sí misma me da la unidad. De tal manera que 2pi por radio es igual a teta por L. Yo ahorita me voy a enfrascar en encontrar teta para después, recuerda, mi problema es encontrar toda el área, ¿no? Entonces vamos a decir que 2pi por radio dividido entre la altura inclinada del cono es igual a teta. Me voy a quedar con este primer resultado, muchachos, pero no pierdan de vista nuestro objetivo. Nuestro objetivo es encontrar toda el área superficial de este sector, de este cono desdoblado, ¿ok? Como lo que nos ocupa es el área del cono, el área superficial del cono, entonces vamos a hacer otra vez algunas proporciones, pero ahora con el cono, con su área. Entonces vamos a decir que este es como un sector de un círculo enorme de radio L, ¿verdad? Entonces el área de ese círculo enorme sería pi por L al cuadrado, y esa es a toda la revolución, es decir, a 2pi radianes, tal y como el área del sectorcito que nosotros queremos es a teta. Repito, si este es un círculo enorme, su área es pi por radio al cuadrado, pero su radio es L, ¿no? Entonces podemos decir pi por lado al cuadrado, o L al cuadrado, perdón, es a 2pi, donde 2pi es un ángulo, tal y como el área de este sectorcito que estamos calculando es a teta, donde teta también es un ángulo, ¿verdad? Entonces, muchachos, si nosotros nos llevamos teta como nuestro objetivo a sustituir, vamos a decir, para empezar, pues pi dividido entre pi me da la unidad, ¿verdad? Entonces puedo no considerarlo y me va a quedar que el área que yo estoy buscando, el área superficial del cono, es igual a 1/2 de teta por L al cuadrado. Si te fijas, no hay mucha ciencia. L al cuadrado queda multiplicando a teta y dividido entre este 2 que está aquí, ¿verdad? Entonces, si vamos bien y me estás entendiendo, ahora lo que sigue es quitar tantas variables. Voy a quitar teta porque no tiene caso que la estemos manejando y vamos a sustituirla por el valor que tenemos acá, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 1/2 de teta, que vale 2pi por radio entre L y multiplicado por L cuadrada, ¿verdad? Entonces podemos decir que todo esto que tengo aquí es teta, ¿ok? Entonces vamos simplificando, muchachos. Para empezar, un factor L se puede hacer la unidad con este factor L, y para empezar también este 2 con este 2 se hace la unidad, de tal manera que nos queda que el área superficial del cono que andamos buscando es pi por radio por L, ¿verdad? Pi por radio por L, ¿verdad? Aquí nos queda un factor L, un pi y un R, y esto es el área superficial. No nos dice gran cosa, no hemos tocado para nada las integrales, ahorita nada más tenemos la forma de calcular el área de un cono, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir en nuestro proceso de deducción haciendo un poco más despacio. He copiado aquí la fórmula que acabamos de encontrar y si ustedes pueden ver, tenemos L como la altura inclinada del cono y R como el radio del cono, ¿verdad? Entonces ahora vamos a proseguir con nuestro proceso y vamos a tratar de encontrar el área de un cono truncado. Recuerda, nuestro objetivo es encontrar la fórmula para, con una integral, encontrar el área de superficie de revolución o la cáscara de una superficie de revolución, ¿verdad? Entonces, mira, el área de el cono truncado que tengo aquí abajo, es decir, esta parte de aquí abajo, no voy a considerar la parte de arriba, el conito de arriba, entonces a esa es la que quiero encontrar, el área de ese cono truncado. Entonces, esa área va a ser igual a, le voy a poner área del cono truncado,
va a ser igual al área del cono grande menos el área del cono pequeño, ¿verdad? Si me dejas escribirlo aquí con lenguaje ordinario y ahorita lo vamos a escribir con lenguaje matemático. Entonces, el área del cono truncado, es decir, de la parte de abajo de este cono que tengo aquí, no es otra cosa que la resta de estas dos áreas. Bien, fíjate bien, ¿eh? El área del cono grande, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, esta es la que voy a utilizar, es pi por su radio, que en este caso va a ser radio 2, por su longitud inclinada o su altura inclinada. Pero la altura inclinada del cono grande es sumar estas dos, ¿verdad? Es sumar L1 más L2. Entonces vamos a decir que es pi, siguiendo la fórmula de ahí arriba, por radio 2 por su altura inclinada. Y su altura inclinada no es otra cosa que L1 más L2. ¿De acuerdo? Siguiendo esta fórmula, muchachos. Ahora, el área del cono pequeño va a ser igual a lo mismo. Voy a seguir la misma fórmula, nada más que aquí su altura inclinada es L1. Entonces va a quedar pi por radio por L1. ¿Pero cuál radio, muchachos? El radio 1. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a distribuir esta operación. Vamos a distribuir la multiplicación sobre la suma y ver qué nos queda. Vamos a pi R2 L1 más pi R2 L2 menos pi R1 L1. Entonces, vamos a factorizar todo aquello que tenga pi y que tenga L1. ¿Les parece? Voy a marcar con color. Este tiene L1 y este tiene L1. Entonces, ponte abusado con la factorización que voy a hacer en este momento. Me va a quedar pi que multiplica a. Como todos tienen pi, entonces pues que multiplique a todos. Y ahora voy a dejar L1 multiplicando al R2 menos R1. ¿Te fijas? O sea, esta R2 es esta y esta R1 es esta. Ambas están multiplicadas por L1 y ambas están multiplicadas por pi. Entonces, lo que dijimos es perfectamente cierto, ¿no? Más, ahora, si ya tenemos pi afuera, pues aquí nada más dejamos R2 por L2. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, déjame hacer una pequeña pausa. Voy a cambiar de color de tinta y voy a tratar de hacer una ley de proporciones aquí en donde podamos manejar algo que nos sirva para sustituir esto. Entonces, fíjate bien, voy a hacer una proporción en el cono pequeño y voy a decir su altura inclinada es a su radio, tal y como la altura inclinada del grandote es a su radio también, ¿verdad? Entonces, podríamos decir algo como esto. La altura inclinada, esa le salió muy inclinada, ¿verdad? La altura inclinada del cono 1 es a su radio, tal y como la altura inclinada del cono tote, ¿verdad? L1 más L2 es a su radio. Entonces, es una ley de proporciones, ¿verdad? Aquí L1 es a radio 1, tal y como L1 más L2 es a radio 2, ¿ok? Dejando todo en un solo renglón, nos va a quedar R2 que multiplica a L1 es igual a L1 más L2 que multiplica, bueno, ese 2 salió como una N, vamos a corregirlo, por R1, ¿ok? Entonces, si dejamos esta multiplicación distribuida, tendríamos que multiplicar R1 por L2 y R1 por L1, de tal manera que nos quede así. Es R1 por L1 más R1 por L2, ¿ok? Dejando, pues vamos a dejar de un mismo lado lo que tenga L1. ¿Les parece? Los marco. Vamos a decir que este y este los queremos de un mismo lado. Entonces nos va a quedar, incluso ya los puedo factorizar, ¿no? Nos va a quedar L1 que multiplica a R2 menos R1 es igual a R1 por L2, ¿ok? Entonces, si se fijan, muchachos, aquí lo voy a poner con verde, este producto de L1 por R2 menos R1 es exactamente este producto. Entonces, voy a hacer el cambio por R1
L2. Eso es lo que voy a hacer en mi siguiente paso, ¿ok? Entonces nos va a quedar que es pi por. En vez de poner todo esto, voy a poner R1 por L2 más R2 por L2. Y ahora solo tenemos como protagonista a L2, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tratar de factorizar pi y L, ¿ok? Lo voy a seguir de este lado para tener un poco de más cancha. Entonces, el área del cono truncado, la parte de abajo que yo ando buscando, es igual a pi por L2, que multiplica a R1 más R2. Aquí voy a sacar un as de la manga y voy con otro color de tinta, ¿te parece morado? Voy por mis pistolas a multiplicar por 2, pero para no alterar la expresión también tengo que dividir entre 2. ¿Estás de acuerdo que eso es lo mismo que no hacer nada, verdad? Sin embargo, si te fijas, esto que tiene aquí no es otra cosa que un promedio. Si tú sumas dos calificaciones de dos materias y las divides entre 2, pues es el promedio que llevas en esas dos materias, ¿no? Entonces, esto no es otra cosa que el radio promedio. Entonces, lo vamos a denotar con una notación especial, de tal manera que nos va a quedar, fíjate bien, el 2 moradito que quedó afuera, que es este, por pi, por la altura inclinada del cono truncado, por su radio promedio. Esa es una formulita a la que yo estoy llegando. Podríamos, por notación, simplemente por notación, muchachos, decir que L2 es exactamente lo mismo que L, ¿no? O sea, le podemos quitar el subíndice, de tal manera que nos quede que el área del cono truncado sea igual a 2 pi por L por el radio medio. ¿Y esto a qué nos acerca? Bueno, ya nada más te pido que tengas un poco de paciencia. Ya vamos a llegar a la fórmula con las integrales. Por lo pronto, tenlo en cuenta.